Niños, buen día nuevamente. Hoy comenzamos una unidad nueva, ¿ya? La unidad pasada se trató solo de movimientos relativos, que era un sistema de referencia, tipo de movimiento horizontal, vertical, sus características, desplazamiento, trayectoria. Todo eso va a ser una parte importante, pero ahora comenzamos con una unidad que es bien intensa, ¿ya? Es sobre la fuerza y los tipos, ya las interacciones de la fuerza, las leyes de Newton, etcétera. Ya hoy es nueva unidad, hoy es capítulo 1. Y yo le puse fuerza y sus tipos. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Yo quiero que ustedes sepan lo que es una fuerza. Ya nosotros normalmente hablamos de fuerza, pero lo decimos mal o nos referimos a un concepto que no corresponde. Es como un concepto coloquial. Ya tenemos una idea, una noción de lo que es una fuerza y le estamos confundiendo con otro concepto. ¿Ya? Lo que yo quiero que hagamos hoy día es que podamos comprender lo que es una fuerza en el sentido físico, que es una capacidad de la materia, que una fuerza se ejerce. Es algo distinto a lo que nosotros normalmente conversamos. Y si nos da en virtud del tiempo, ver los tipos de fuerza que existen. Hay varias interacciones que me hablan de fuerza, ¿ya? Vamos a tratar de ser ambiciosos y si no, no importa, tenemos la próxima semana para continuar, ¿ya? Pero hoy día yo quiero que sepan lo que es una fuerza como característica y los tipos que pudiesen haber. Vamos a avanzar. Estas definiciones que están aquí son definiciones formales de fuerza, ¿ya? Lo voy a poner en este contexto. Perdón. En este grupo, en los segundos medios, hay mucha gente que va al gimnasio, hace ejercicio, se cuida de su salud física y eso está muy bien. Y muchos años atrás, a los segundos medios lo conversábamos, de hecho de aquí surgió este tipo de definiciones. Ellos decían, eres fuerte, ¿ya? En el contexto cuando empezaban a adquirir musculatura, ¿ya? Empezaban a hacer ejercicios de calistenia, por ejemplo, de levantamiento de pesa, eh, o de levantar objetos, por ejemplo, y ocupaban la palabra, estos ejercicios son de fuerza. Pero lo que no se les dice, o lo que queda como ambiguo, es que la fuerza no es lo que, no porque yo tenga más masa muscular o para que mis brazos, si mis brazos se ven muy musculosos, mi torso muy fornido, marcado, qué sé yo, eso no necesariamente significa que tú tienes más fuerza, ¿ya? Que yo tenga una masa muscular importante va a significar que voy a poder ejercer mayor fuerza sobre el objeto que deseo levantar. Entonces, ese es un contexto. Hay muchas personas que han pasado una situación difícil y te dice la gente, debes ser fuerte, como que yo debo tener algo dentro de mí que me haga ser fuerte, estoico, duro, rígido y no mostrar mis emociones. La palabra en ese caso también está mal empleada. Yo no soy fuerte, porque la fuerza no es algo que como persona tengamos. Nosotros como personas tenemos fortaleza. La persona que logra levantar objetos, por ejemplo, o los que hacen, pensemos los que hacen flexiones, ¿cierto? De estos burpees o los push-ups, no sé. Como tú estás trabajando con tu propio cuerpo y tú haces flexiones de brazos, la fuerza la estás haciendo tú para levantar tu mismo cuerpo, pero tú estás ejerciendo una fuerza. Vamos a ver que las fuerzas se presentan en pares. No es algo aislado, tiene que haber tiene que haber una interacción entre algo. Entonces, la fuerza es algo que se ejerce. Como persona no la tenemos, no es una propiedad de nuestro cuerpo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una temperatura interna, tenemos un calor propio, pero lo tenemos, eso lo poseemos como propiedad. Mas no así tenemos fuerza. Tenemos la capacidad de ejercer fuerza sobre un objeto. La fuerza es responsable de algunos cambios de estado.
Por ejemplo, como yo tomo una lata y la aprieto, le aplico, le ejerzo una fuerza, cambio su estado. La lata estaba entera y yo la deformé, ¿ya? La fuerza también es responsable de que los cuerpos se mantengan en reposo o estén quietos, o en movimiento, perdón. Nosotros podemos aplicar una fuerza sobre un objeto para deslizarlo. O sea, estamos rompiendo su quietud y lo estamos haciendo que esté en movimiento. La fuerza también es causal de distintos cambios en materiales, ya como les decía al principio. Tomar estos objetos, deformarlos, dejarlos de manera permanente o inestable, etc. Entonces, ¿qué es una fuerza? Es la definición que está aquí. Es la modelación o manifestación, yo puedo verla, de una interacción o acción mutua entre dos o más cuerpos. Por lo tanto, la definición de fuerza es la interacción mutua entre dos o más objetos. Esa es la definición formal. Eso es lo que usted debiera anotar en su cuaderno como una definición de fuerza. Es una interacción o acción mutua entre dos objetos. Si no hay un objeto sobre el cual interactuar, no hay una fuerza que yo pueda visibilizar. No puedo evidenciar una fuerza. Debo ver el segundo objeto o el tercer objeto o el cuarto objeto, la cantidad que se esté manipulando, para poder saber que hay una fuerza que se está realizando. Cuando la acción recíproca, o sea, entre un cuerpo y el otro, deja de estar, la fuerza deja de existir. Si yo estoy apretando un papel y lo suelto, la interacción entre nosotros terminó. Por lo tanto, ya no hay una aplicación de una fuerza. Perdón. Por lo tanto, no es una propiedad intrínseca de la materia. ¿Qué quiere decir que sea una propiedad intrínseca? Que es algo propio que está en ti, que tú lo posees, tú lo tienes. Esto no es una propiedad, es una cualidad. La materia puede ejercer una fuerza sobre otra, puede hacer una acción externa, mas no es algo que tenga de forma interna. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe, a mí me quedó claro. Entonces, No, si profe. ustedes los quieren escribir en el cuaderno, porque esta presentación tiene como harta información, yo tomaría esta definición de fuerza: interacción o acción mutua entre dos o más cuerpos. Esa frase sería mi definición de fuerza. Dos objetos interactuando entre sí. No es necesario escribir todas las palabras porque a lo mejor no las vamos a recordar completa. Pero sí recuerden que para que una fuerza exista, tienen que haber dos objetos que estén interactuando. Como mínimo dos objetos. Siempre son en pares. Perdón. La unidad de fuerza es el Newton, ¿ya? ¿Por qué se le nombra Newton? Porque él estableció los tres principios de Newton, ¿ya? Estudió, y uno de ellos es el principio de masa, que tiene que ver mucha relación con lo que es fuerza para nosotros, ¿ya? Entonces, en honor a él, se le atribuye que la unidad de medida para la fuerza que yo estoy calculando son tantos newtons, ¿ya? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la película Rocky 4, pero en esa película, cuando pelea el ruso con Rocky, ¿verdad? Muestran al ruso entrenando en la Unión Soviética. Y en una escena, él llevan a la prensa porque él se inyectaba esteroides, ¿ya? Y eso hacía que él tuviera mayor masa muscular en su cuerpo. Y por tanto generaba una falsa ilusión, ¿ya? Eso es súper importante. Y él golpea, ¿cierto? Con el puño, da un bloque y le aparece los joules de energía que está presionando. Pero abajo no se alcanza a ver mucho, pero yo una vez me fijé, cuando golpea aparece otro numerito y es la fuerza con la que él pegó. ¿Ya? Uno puede determinar de repente el efecto que va a tener sobre otro objeto teniendo este valor, ¿ya? En cambio, Rocky, él ejercía fuerza sobre sí mismo. Por ejemplo, cuando él, con solamente sus brazos y el impulso, el ímpetu con el que él movió su cuerpo, ¿verdad? Cuando levanta esa bolsa llena de piedras, por ejemplo,
o cuando levanta como el carrito con la familia, o cuando va corriendo en la nieve, o como cuando queda colgado, ¿verdad? Él está suspendido y, y comienza a hacer flexiones, o abdominales, perdón, y el gallo le decía, no duele, no duele, porque le quemaba su abdomen, porque sus músculos estaban trabajando a full, porque estaba aumentando su masa muscular para poder así ejercer una mayor fuerza, para poder efectuar, obviamente, y ganar la pelea, ¿ya? Lo que él hacía era entrenar su cuerpo para luego poder ejercer una mayor fuerza sobre el otro, en cada golpe, y poder ir debilitándolo, por ejemplo, ¿ya? La definición de fuerza, cómo se nombra, dice, es el actuar sobre un kilo, una masa, un objeto de 1 kilogramo, que produce una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Entonces ustedes van a ver acá que la fuerza va a tener una fórmula, ¿ya? Lo vamos a ver un poquitito más adelante. Se nombra con un subíndice. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo traje como un ejemplo. Supongamos que yo quiero determinar la fuerza que una persona aplica para levantar un libro, ¿ya? Yo lo estoy nombrando aquí como F mayúscula con una flechita arriba. Esa flechita arriba significa que es un vector, porque va a tener una dirección, un sentido y un módulo. Una cantidad, que lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Va a tener 3 cualidades. Entonces, si yo lo nombro, aquí si ustedes se fijan, dice fuerza, la F mayúscula, LP, que aplica sobre un libro una persona. La letra de la izquierda, la L, la que está en primer lugar, representa el objeto sobre el cual se aplica. Y la letra de la derecha, perdón, representa el quién está efectuando la fuerza. Entonces, la letra del subíndice, del que está bajito en la izquierda, es el sobre quién, y la letra de la derecha es el quién ejerce. La fuerza ejercida sobre un libro por una persona. Si yo quiero analizar la pareja de fuerzas que hay aquí, y aquí espero que ustedes lo puedan anotar, vamos a levantar un libro. Aquí hay 2 fuerzas involucradas. La persona que quiere levantar el libro, ¿ya? Y la otra pareja, la fuerza de vuelta, es la que el libro hace sobre la persona. Entonces, cuando ustedes hacen una fuerza, aplican una fuerza, por ejemplo, alguien que va a hacer una flexión de brazos, está el esquema, la persona sobre el suelo con sus manos, ¿verdad? Levantándose. Pero a la vez está el suelo sobre la persona que se levanta. Ahí está la pareja de fuerzas involucradas. Siempre yo tengo que verlo para ambos lados, de ida y de vuelta, la interacción. ¿Por qué? Porque va a darnos comienzo a un principio de Newton que se llama de acción y reacción. ¿Ya? Entonces es súper importante que ustedes siempre puedan comprender que en las preguntas, ya, tanto de mi evaluación a futuro, ¿cierto? Recuerden que estas materias nuevas no entran en nuestra prueba del próximo lunes, sino cuando tengamos ya la prueba de fuerza, siempre se les va a pedir, analicemos la interacción, veamos qué está pasando estas parejas, qué están haciendo. Entonces, si yo estoy dando el ejemplo, voy a levantar un libro, la pareja de reacciones es la persona sobre el libro, pero el libro sobre la persona también está intentando hacer algo. Características de una fuerza. Me están hablando por el chat. Pauta para la prueba del lunes. No, chiquillos, la prueba es en web class, no es un trabajo. ¿Ya? Y los contenidos o los aprendizajes que vimos fue Moore, MUA, caída libre y lanzamiento vertical. Ya, me salí un poquito del tema, disculpen. Caída libre y lanzamiento vertical son las preguntas que puedo hacer con ejercicios. Los de Moore y MUA van a ser solo conceptos y definiciones.
Me devuelvo. Hice el paréntesis. Características de una fuerza. Es un efecto de interacción entre cuerpos. O sea, tienen que haber dos objetos como mínimo para poder ser evidenciada. No es una propiedad. Yo no tengo fuerza. Yo ejerzo fuerza. Eso es lo primero que usted tiene que tener presente. Yo no tengo fuerza. No es algo que usted tiene, porque queda en evidencia cuando usted toma otro objeto y hace algo semejante. Solo existe mientras se esté aplicando o ejerciendo. No se puede almacenar. Yo no puedo guardar fuerza, no puedo encapsular. Cuando dejo de ejercer la fuerza sobre los objetos, terminamos. Termina la interacción entre nosotros, terminó de estar presente la fuerza. Entonces, de nuevo, es una interacción entre cuerpos. No se tiene. Y cuando cesa la interacción entre los objetos, dejan de estar. Otra característica es que son vectores. Tienen tres elementos: módulo, dirección y sentido, que van a depender de la forma en la que nosotros estemos haciendo. Entonces aquí yo traje un dibujito. Si ustedes se fijan, esto es una caja, ¿ya? En ese punto que está en negrito es donde alguien ató una cuerda para poder mover la caja, ¿ya? Haga el ejercicio virtual conmigo. Tenemos un suelo, tenemos una caja, tenemos un punto, donde alguien ató una cuerda, y comenzó a tirar la cuerda para lograr mover el objeto. El sentido de la flechita que está en rojo es como la persona levantó la cuerda. O sea, nosotros tenemos que imaginar que la persona que amarró en el suelo es alguien más alto, ¿verdad? Porque va en diagonal. Entonces, yo dibujé encima de la línea de la flechita roja una flechita intercortada, una línea entrecortada en tono celeste. Eso va a representar la dirección. La dirección de la fuerza que se está aplicando es diagonal hacia arriba. Diagonal hacia arriba. ¿Ya? Fíjense que esa es la dirección que toma la línea. Sentido. ¿Hacia dónde se dirige el vector? Como el vector va apuntando hacia arriba, yo sé que si yo miro el plano cartesiano, arriba se encuentran los números positivos. Entonces, esta figura va a tener una dirección diagonal ascendente positivo en sentido. Un módulo o magnitud que dice valor absoluto de la intensidad de la fuerza. ¿Qué significa esto? ¿Con cuánta fuerza estoy aplicando? Le voy a poder asociar un número. Estoy aplicando 9 newton, 8 newton, 5 newton. Entonces yo tendré que tener en mente este ejemplo. 5 newton, diagonal ascendente, sentido positivo, para el ejemplo que estoy inventando. Y finalmente un punto de aplicación, que es desde donde comienza a ejercerse la fuerza. ¿Tiene efectos? Por supuesto, ¿ya? Y aquí los vamos a mencionar. En la forma del cuerpo, los efectos pueden ser no permanentes o permanentes. Un efecto de una fuerza aplicada es no permanente cuando después de que se hizo la fuerza, el objeto vuelve a su estado normal. Por ejemplo, tomar un elástico. Si yo tomo un elástico y lo estiro en distintas direcciones, ¿cierto? Lo doy vuelta, lo enrollo, lo anudo, lo suelto, lo estiro, el elástico va a volver a ser elástico. Por lo tanto, tuvo un efecto no permanente. Yo no logré romper el elástico, no cambié su forma, sino que quedó tal cual. En cambio, un efecto va a ser permanente cuando el objeto, después de la interacción, no pueda volver a su forma normal. Por ejemplo, la greda. Si yo tomo un trozo de greda y lo amoldo con mis manos, le aplico una fuerza, la deformo y la greda se seca, no va a poder volver a ser greda en su estado original, porque fue deformado permanentemente.
¿Se entiende la idea hasta aquí? Sí, Sobre este primer efecto, sí, ¿cierto? profe. Ya. Otro efecto es en el estado del movimiento, ¿ya? Que puede ser a favor, en contra o en un cambio de dirección. A favor es cuando la fuerza que yo aplico aumenta la rapidez del objeto. Por ejemplo, cuando alguien va caminando, ¿verdad? Por ejemplo, a las mamás cuando estamos embarazadas nos pasa eso, que ya entrando después del séptimo mes uno se le hace más difícil movilizarse o desplazarse porque la guatita pesa mucho. ¿Y qué es lo que hace normalmente la pareja? Va detrás tuyo como empujándote para que tú puedas moverte. Está haciendo un efecto a favor tuyo porque te está empujando en la misma dirección tuya, aumentando tu rapidez, haciendo que tú puedas avanzar. En contra es cuando viene en el sentido contrario, como dice la palabra. Si yo voy avanzando hacia la derecha y viene un objeto hacia la izquierda, cuando nos encontremos, como no vamos en el mismo sentido, va a disminuir su rapidez porque lo voy a ir frenando. Y finalmente, en un cambio de dirección, es cuando si yo voy de izquierda a derecha, cuando me encuentro con el objeto con el que interactúo, mi movimiento cambia arriba o abajo. ¿Ya? En cómo interactúan las fuerzas. Puede ser una interacción de contacto o de campo. Una interacción va a ser de contacto cuando yo toco el objeto. Debo tenerlo en mis manos, estar cerca de mí, rozar nuestros cuerpos para poder generar la fuerza de contacto. En cambio, la fuerza de campo, dice, esa es la distancia entre el cuerpo y los alrededores. Por ejemplo, la Tierra ejerce un campo de fuerza sobre nosotros. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque la Tierra técnicamente, o la gravedad terrestre, yo no la puedo ver cómo afecta mi persona. Sin embargo, sé que está porque nosotros no estamos flotando. Sé que tenemos los pies en la tierra y por lo tanto eso significa que la fuerza gravitatoria actúa sobre nosotros. Y aquí nombro una palabra, fuerza gravitatoria. Vamos a conocer que la fuerza es un tipo de algo. Y un equilibrio de fuerzas va a corresponder cuando yo sume las fuerzas en las distintas direcciones y el valor resultado sea un 0. Puedo apreciarlo cuando el cuerpo está en quietud. Si no se mueve, si yo aplico fuerzas en distintas direcciones y el objeto no se mueve, es porque hay un equilibrio. Cuando el objeto logra moverse, es porque rompió el equilibrio. Entonces, quiero hacer un ejemplo de lo anterior y usted me va a ayudar. ¿Ya? Esto lo estoy haciendo en el momento con ustedes. Reanuda grabación. Ya, niños, ejemplo, ¿verdad? Tengo un bloque, un objeto que está en el suelo y yo quiero saber la fuerza resultante, ¿ya? Porque yo veo flechas para todos lados y chuta, digo, no entiendo por qué están pasando tantas cosas, no me cuadra la cantidad de flechas que hay y yo debo escribirlo como una sola, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a sacar la fuerza. Y la fuerza total va a ser agrupar todas estas fuerzas en una sola, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener que tener esta conciencia. Los números que van a la derecha son de signo positivo, ¿verdad? Los que van hacia arriba también son positivos. Los que van hacia la izquierda van a ser negativos. Y finalmente los que vengan hacia abajo también van a ser negativos. Entonces, cuando yo esté en la prueba, y la pregunta va a ser, la fuerza resultante total es, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a operar con estos números. Vamos a mirar los de la derecha primero. Tengo un 5 positivo, le voy a sumar un 10, ¿verdad? Porque van hacia la derecha. Voy a sumar el 9 que va para arriba y voy a sumar el 2 que va para arriba.
Y ahora voy a restar los que van hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, voy a restar el 1 que va a la izquierda y voy a restar el 4 que va hacia la izquierda y voy a restar el 5 que va hacia abajo y voy a restar el 6 que va hacia abajo. ¿Y qué es lo que voy a tener que hacer al total? Juntar todo en una sola. Entonces voy a decir, 5 más 10 son 15, más 9 son 24, más 2 son 26, menos 1, 25, menos 4, 21, menos 5, 16, menos 6, 10. ¿Está bien o no? ¿Pueden verificar que no me haya equivocado en sumar? Está bien. ¿Está bien, cierto? Entonces yo digo, ok, de todas las fuerzas que yo tenía, las escribí como una sola. Y las voy a anotar. 10 newton. Entonces la fuerza resultante, en este ejemplo, la fuerza total, ustedes pueden escribir ese tipo de palabras. Fuerza total, fuerza resultante, fuerza final, fuerza en conjunto, agrupadas todas las fuerzas, como ustedes quieran decirlo, pero estamos diciendo la misma idea. Tengo un objeto, se le aplicaron muchas fuerzas y yo quiero saber qué es lo que pasa al final. A ese objeto, en total, si yo agrupé todas las fuerzas en sus distintas direcciones en una sola cifra, tengo que vale 10 newton. Entonces, ¿cómo puedo saber yo la fuerza total? Siempre agrupando todas las fuerzas en una sola. Por eso que yo debo conocer el sentido en el que van. Las que van hacia la derecha tienen sentido positivo. Las que van hacia arriba tienen sentido positivo. Las que van hacia la izquierda y hacia abajo tienen sentido negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros visualizamos como lo hacemos en el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano o en las rectas numéricas, ¿verdad? Hacia la derecha tengo los positivos y hacia la izquierda los negativos. Nosotros tenemos la misma forma de hacer las interacciones. ¿Pero se entiende un tipo de ejercicio? Esto sería un ejemplo de prueba con números. Determine la fuerza total o fuerza resultante o fuerza global o fuerza conjunta. Cualquier palabra que yo pudiese colocar y veo un esquema semejante a este, ¿qué es lo que debo hacer? Ordenar de una sola forma. Los de la derecha son positivos, arriba es positivos, izquierdas negativos, abajo negativos. Y juntarlos en una sola fuerza. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. ¿No es cierto? No, pero Me parece. Entonces,